Puesto, hermano. Puesto. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Casa de Oración. Es un gusto, es un placer verle y saludarle a cada uno de ustedes. Me siento contento de verles cada día, de verlos aquí. Algunos yo lo siento, los sentimos, quizás nos comunicamos al teléfono, con otros nos vemos todos los domingos, o nos vemos seguidos, ¿verdad? Así es de que, bueno, hermano, antes de todo, pues es una alegría verdaderamente tenerles aquí a cada uno de ustedes. Hoy vamos a comenzar ya con nuestra enseñanza de lecciones de fe. Y acuérdense que estamos en las lecciones de fe. Y hemos estado viendo la introducción. Vimos la introducción, primera parte y segunda parte. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso? Ok. Estuvimos viendo el domingo antepasado, estuvimos viendo acerca de 6 tipos de fe. ¿Se recuerdan? Estuvimos viendo 6 tipos de fe, en la cual vimos sus características, vimos qué significaba la palabra elección, vimos qué significaba la palabra fe, vimos qué significaba también la palabra introducción. Yo expliqué todo esto. Luego, el domingo pasado, estuve hablando del significado de la fe en cada libro de la Biblia, ¿verdad? Acuérdense de eso. Entonces, esa era la segunda parte de la introducción. Y dentro de lecciones de fe, hoy vamos a ver el tema número 1. Ahí le va a aparecer en italiano, pero les aviso yo para que ustedes vayan ya, para que puedan saber estas cosas. Así es de que yo les invito, hermanos, que vayan conmigo a la Biblia, el libro de Hebreos, capítulo 11. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Ese va a ser el texto de ahora en el cual vamos a estudiar. Y el tema de ahora la he titulado como tema número 1, la fe de Abel. ¿La fe de quién, hermanos? De Abel. De Abel. De Abel. En italiano, la fe de Abel. Estamos tratando de ya implantar todo esto en italiano, hermanos, los temas, los títulos, todo esto, la lectura bíblica en italiano. Estamos tratando de trabajar ya en esto, hermano. Así es de que hay que trabajar en italiano también en esto, hermano. No será fácil, pero hay que esforzarnos, ¿verdad? Sobre todo hay que enseñar, hermano, por medio de la palabra de Dios en italiano también. ¿Estamos listos? Amén. Amén. Dice Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente, ¿qué cosa? Excelente Sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Entiendes? Todos vamos a orar. Padre buen Dios, te damos las gracias. Te pedimos, Señor, que en esta tarde seas tú, Señor, guiando este mensaje, que no sea el hombre, Padre, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, haciéndole a cada uno de mis hermanos que puedan entender tu palabra, Señor, el significado de tu palabra, la verdadera interpretación de tu palabra, Señor. Muchos tomamos, Señor, esta palabra como a lo que nos conviene, a lo que nos complace, sabiendo, Señor, que tu palabra hay algo en la cual nos nutre, nos alimenta. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden acomodarse. Amén. Hermanos, el domingo pasado, ¿se recuerda que yo les estuve diciendo que la fe no era la fe que usted dice? Por la fe usted va a obtener grandes cosas. Ahora vamos a entender más ampliamente y más claramente a qué se refería Abel cuando Abel ofreció ese sacrificio. La fe, hermano, no es una fe que, mire, cualquiera la agarra, como les decía yo, como agarrar un negro, luego lo doy, luego lo vuelvo a agarrar. No, hermano. Vamos a ver qué dice. Fíjense que yo, preparando esta parte de la Biblia, este texto que vamos a interpretar, cuando dice, por la fe Abel, aquí la palabra fe, fíjense que se tradujo de una palabra griega, pero más que todo se aplica como una confianza en Cristo para salvación. Esa es la palabra fe allí. Por la fe Abel. Entonces dice, por la fe es la palabra confianza en Cristo para salvación. Y luego, por la fe Abel ofreció. ¿Qué es ofreció, hermano? Bueno, la palabra ofreció es lo que usted ofrece a alguien, pero déjeme enseñarle esto.
La palabra ofreció también se tradujo del griego prosperó, con acento en la E, prosperó. Y prosperó significa como traer, acercar, pero ¿a quién? Hacia Dios. ¿Qué hizo Abel? Trajo, acercó hacia Dios. Luego dice, ofreció excelente sacrificio. Fíjense que la palabra excelente es una palabra que también se tradujo del griego pleisto, no pleito, pleisto. Y pleisto significa el número más grande o muy grande. ¿Qué fue lo que hizo Abel? Trajo un número más grande por medio de un sacrificio. Y luego sigue diciendo, excelente sacrificio. Fíjense que la palabra sacrificio se tradujo del griego, son 4 letras, al inicio con la D, con el acento en la U, suo, un poco difícil de pronunciarla, suo. Y suo significa matar con un propósito. ¿Qué hizo Abel? Mató un animalito con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Fíjense que aquí, cuando dice que ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio. Esa frase, alcanzó testimonio, fíjense que es también una palabra que se tradujo del griego martureo. Y martureo significa ser declarado. ¿Qué fue él? Fue declarado. La pregunta es ¿por quién? Por Dios. Porque luego sigue diciendo ahí la palabra, alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio, o sea, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Es decir, cuando dice dando Dios testimonio, quiere decir que en el griego significa esto, mire, de nuevo martureo, pero ahí nada más que Dios está confirmando, está como aclarando el sacrificio, la ofrenda que Abel trajo, o hizo, o presentó. Bueno, estas palabras que son del original, del griego, al final, después de todo el mensaje, vamos a leerlo de una manera muy más clara. Hermanos, ¿por qué está diciendo aquí? ¿Cómo podemos entender nosotros? ¿Cómo podemos entender que aquí, este versículo es muy amplio para explicarlo? ¿Por qué? Porque fíjense que cuando está hablando de que alcanzó testimonio, es una cosa como, ¿con qué propósito lo hizo Abel? Por eso es que este versículo tiene un respaldo, un apoyo bíblico, y eso está en Génesis 4:4. Quiero que vaya conmigo al libro de Génesis 4:4. Libro de Génesis 4:4. Tomemos del capítulo 1, 4:1. Dice, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Caín fue el primer hermano. Ahí lo dice bien claramente la Biblia. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. O sea, está hablando de la mamá Eva. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Déjeme darle unos datos aquí. Caín fue un agricultor. Caín, el hermano que nació primero, fue un agricultor, se dedicaba a las cosas de la siembra. Y su hermano Abel fue un pastor de ovejas. O sea, es decir, Abel se dedicaba, para que usted entienda más claro, se dedicaba al ganado, a la cría de animalitos. En eso se dedicaba él. Ese era el trabajo de él. Entonces, dice el 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Quiero que vea una cosa. La palabra ofrenda aquí
Y luego el 4, vaya conmigo al 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Esta palabra ofrenda en el versículo 4 y en el 3 tiene el mismo significado, nada más que está en hebreo. Fíjese que esa palabra ofrenda es la palabra, le digo, es una palabra que se tradujo del hebreo, una palabra un poco bastante difícil de pronunciarla, pero es min con la K, minja. Min con la min, NK, minja. Y minja significa otorgar, significa donar, significa ofrenda en sacrificio, pero sin sangre. Caín dio una ofrenda sin sangre, porque él trajo de la siembra. Pudo haber traído arroz, frijoles, cosas así. Eso no tiene nada que ver con la vida. Ese es un sacrificio sin sangre. Entonces, en el 4 está diciendo que Abel trajo del primogénito. Entonces la palabra ofrenda ahí tiene que ver con la muerte de un animalito. Quiero que vea el mismo significado. Ahora, quiero que usted comience a leer desde el 4. Perdón, desde el 4. Dice, y Abel, el nombre Abel, hermanos. El nombre Abel se tradujo del hebreo Jebel. Y Jebel significa soplo o vapor. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver el soplo con el vapor? Tiene mucho que ver y tiene respaldo bíblico también esto. Por ejemplo, si usted sopla, ¿cuánto le dura el soplo? ¿Es duradero o es corto? Corto. Es corto. ¿Y su vida es de larga duración o es corta? Corto. Es corta. La vida de Abel fue de corta duración. ¿Y cómo podemos entender eso? Ahí en el versículo 8, ahí en Génesis, vean lo que dice. 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. La vida de Abel fue de larga vida o de corta duración. Corta duración. Entonces, ese es el significado de Abel. Soplo. Fíjense que hay algo más, hermano, que entre las materias de hermenéutica, es una materia muy amplia. Cuando usted encuentra un nombre como Abel, el significado de Abel tiene que ver con todo ese pasaje o ese capítulo 4. Y si usted lo vio en el versículo 8, lo acabamos de ver. Siempre el significado de un personaje de la Biblia tiene que ir con el mensaje o el capítulo que usted va a leer o va a estudiar. Entonces, dijimos que Abel significa soplo o vapor. El soplo es de corta duración y vapor también. Quiero explicarle una cosa. Muchos cuando leemos no logramos entender ciertas cosas. Bueno, pero gracias a Dios, hermano, que muchos hermanos aquí, por ejemplo el hermano, él ha entendido muchas cosas y a mí me alegra eso. ¿Por qué? Porque se ve el esfuerzo y el interés de aprender. Porque cuando yo uso otras versiones, por ejemplo, Gálatas capítulo 3 dice en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, oh, Gálatas, tontos. A nadie le gusta que le digan tonto. Estoy poniendo un ejemplo. Y cuando yo voy a otras versiones, encuentro la palabra que es un poco más clara y nos golpea. En este caso, yo les explico esto, hermano, porque cuando ustedes van a leer algo, tienen que saber. No solamente es por leerlo, hay que buscar sus significados. Entonces, Abel, hermano, en el capítulo 4, versículo 4, dice, y Abel trajo también de los primogénitos. ¿Qué es la palabra primogénitos? Fíjese que la palabra primogénitos se tradujo del hebreo Becor. Y Becor significa el primero. O sea, Abel trajo el primer varoncito, el animalito que nació. Él fue el primer animalito que él trajo. Entonces, eso significa primogénito. Entonces, cuando vemos esto, el primogénito o puede ser cordero. Primogénito o el cordero. ¿Quién es el cordero? Jesús. El cordero, el hijo de Dios. Ok.
¿Qué estaba presentando Abel entonces, hermano? Por medio de ese primogénito. A Jesús. Abel tipifica a Jesús, a Cristo, hermano. El corderito, ¿a quién representa? A Jesús. Y bueno, y así muchas cosas. Vean conmigo Apocalipsis, donde encontramos la palabra cordero, para que usted vaya viendo qué cosa estaba presentando Abel. Apocalipsis 7. Sí, Apocalipsis 7:17. Dice, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Pero quiero que vea, porque el cordero, ¿quién es el cordero, hermanos? Jesús. Jesús. ¿Y qué estaba haciendo Abel aquí en el Antiguo Testamento? Fíjense que tiene mucho significado. Por eso yo les decía al inicio, la fe que muchos andamos hablando no tiene nada que ver con la palabra de Dios. No tiene nada que ver. Entonces dice que Abel trae un primogénito que es el cordero está representando a Cristo, y luego sigue diciendo, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Fíjense que la palabra oveja está representando así, mi hermano, como algo algo manso. ¿Y cómo era Cristo, hermano? Era manso. Por eso cuando hay hermanos que dicen, yo soy oveja, si cuando usted le dice algo, lo primero que le dice, ¿y usted quién es para que me está mandando? La oveja tiene características. Es dócil, es afectuosa, no como nosotros. Y que nosotros tendríamos que tener esas características. Es dócil, es afectuosa y es mansa, es manso. La oveja tipifica también a Cristo, fíjense. ¿Alguien sabía esto, hermanos? No lo sabía. Pero ¿por qué yo lo llevo a la enseñanza, hermano? Para que ustedes vayan conociendo. ¿Y qué tiene que ver esto? Ya vamos a entender el significado de la fe. ¿Qué hizo Abel con todo esto? Entonces, sigue diciendo, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué Jehová vio con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín? ¿Sabe por qué? Era manso. Sencillo. Fíjese que cuando yo estaba preparando esto, yo lo había leído, antes lo leía así, ¿verdad? Sin tener un conocimiento, pero cuando yo llegué a leer esto, uno comienza a reflexionar y a meditar en muchas cosas. Uno comienza a entender muchas cosas. Entonces, ¿por qué la dio con agrado la de Abel? Porque Abel trajo un animalito. Fíjense que vuelva otra vez a Hebreo, que no terminemos de leer Hebreo, hermano. Vuelva a Hebreos 11:4. Hebreos 11:4. Fíjense que nos quedamos en la palabra alcanzando testimonio, y luego dijimos que alcanzando testimonio nos saltamos una frase ahí, y es esta, miren. Alcanzó testimonio de que era justo. Fíjense que la palabra justo se tradujo del griego dikaios, y dikaios significa inocente, significa santo, significa justo. Y Abel en Génesis 4:4, ¿a quién representa Abel, hermanos? A Jesús. A Cristo. Es que yo tengo la fe de Abel. Mire, esos son payasos los que hablan esto, hermano. Y le digo porque yo conozco esto y oí muchas veces esta expresión. Nada que ver, hermano. Nada que ver con la fe que nosotros profesamos. Nada que ver. Entonces, estamos viendo que justo era inocente, santo y justo. Esto era Abel, y Abel tipifica a Cristo. Luego dice,
Hebreo siempre, dando Dios testimonio. ¿De qué daba testimonio Dios, hermano? De que Abel, dice, otra vez aquí la palabra es martureo, y significa declarado, o sea, Dios declara así a Abel justo. O sea, lo declara, ahí está declarando Dios. Dios dando testimonio significa que está Dios declarando lo que Abel ofreció. ¿Y qué es lo que ofreció Abel, hermanos? El primogénito, el cordero. ¿A quién representa el primogénito? Al Señor. A Jesús. Por eso yo, hermano, cuando oigo hablar a alguien, mire, hermano, no tiene nada que ver. Después vamos a hablar de las bendiciones de Dios y por qué usted recibe las bendiciones. Porque muchas veces recibimos bendiciones por obediencia, a veces las recibimos no por obediencia, sino que por misericordia de Dios. Amén. Mucho malinterpretamos estas palabras. Entonces, fíjense que cuando dice dando Dios testimonio, que está declarando que Abel, por medio de ese sacrificio que hizo, luego dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas, es lo que Abel trajo. Al final dice, bueno, hermano, ¿y qué pasa con todo eso y la fe de Abel? Al final vamos a hacer una paráfrasis de lo que Abel hizo. Y alguien dice, hermano, pero fíjense, váyanse conmigo. Quiero que vea en la palabra, en el libro de Primera de Colosenses. Lo tenemos. Primera de Colosenses. Amén. Amén. Encontró. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15, ¿lo tenemos? Amén. Dice, Lo tengo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. ¿De quién está hablando, hermano? Del primogénito. ¿Quién es? Jesús. De Cristo. Colosenses 1:15, yo me había equivocado, hermano. Hermano, mire, ¿verdad que no tiene nada que ver con lo que usted pensaba antes? ¿Verdad que no tiene nada que ver? Ay, pero qué aburrido lo que Abel hacía. Pues eso tiene que aprenderlo y aplicarlo y practicarlo. Por eso les decía que aquí no le voy a hablar, hermano, que por la fe usted va a ser rico, por la fe usted va a ser millonario, por la fe usted va a ser empresario. Ese es otro asunto. Dice otra vez ahí, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, refiriéndose a Cristo. Ahora, nos queda bien claro que es el primogénito, ¿verdad? Amén. El primogénito que Abel presentó A Jesús. era un corderito, y ese corderito estaba apuntando A Jesús. a Cristo. La pregunta, ¿la fe de Abel en dónde estaba? ¿En el carro? ¿En la casa? ¿En la familia? ¿En quién estaba? En Cristo. En el Cordero, el Hijo de Dios. Hace unos minutos, bueno, yo no pude estar, pero subí a ver el cumpleaños de la niña. Y yo cuando la vi, yo me remonté a mi pasada vida. Y yo nunca en mi vida, a mí me celebraron un cumpleaños. Nunca. Yo soy quizás muy indiferente a estas cosas. Si me dan, bueno, y si no, me da igual también. A mí no me preocupa eso no me preocupa. Y nunca me dieron un regalo, nunca. Pero cuando yo vi esto, lo que le estaba celebrando a la niña, yo digo, hay niños que tienen la bendición. Pero Dios me hizo entender aún algo más especial. Que Abel, cuando ofrece ese animalito, y lo voy a repetir, cuando Abel dice que por la fe
esa fe significa confianza en Cristo para salvación. El mejor regalo que usted y yo recibimos es la salvación a través del Hijo De Dios. de Dios. Amén. Yo, hermano, me quedé sorprendido, Señor, gracias. Pero ¿sabe qué? Muchos no entendemos esto. Porque la fe de Abel estaba en Dios. Por medio de ese animalito, aquí viene otra pregunta. ¿Quién le enseñó a Abel que por medio de un animalito podría hacer un sacrificio? El Señor. Se cree, según algunos comentaristas, teólogos, algunos eruditos o exegetas que son bastantes personas devotas, así bastante dedicados a la palabra de Dios. Algunos dicen de que, y fíjense que sin embargo tiene respaldo bíblico. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, Dios los saca del huerto de Edén y comenzaron ellos a hacer su propia vida, pero Dios tuvo misericordia de él porque les dio de unos animalitos, les hizo pieles para que se vistieran. Se cree que Adán y Eva conocían de Dios. Entonces, como padres, le habían enseñado a sus hijos que el hombre pecador podía acercarse a Dios por medio de un sacrificio, y Abel lo hizo por medio de un cordero, mientras que su hermano lo hizo así como por obras. Vuelvo y pregunto, ¿la fe que usted conocía es la que estamos predicando ahorita? ¿Verdad que nada que ver? Porque la fe de Abel estaba en su Salvador. Pero eso ya no se predica, eso ya no se interpreta de esta manera. Mire, cuando yo hice la otra interpretación, que a nadie le gusta este tipo de mensajes, no, hombre, que a mí me gusta donde me dicen que yo por fe voy a triunfar. Mire, el cristianismo, discúlpeme la palabra, no es comida para hocicones. Cierren la puerta, hermano, para que no le entre el agua. Sí, ya está. Fíjense que yo voy a darle con todo esto. Que dicen que de la abundancia del corazón habla la boca. Sí, pero aquí lo que voy a decir esto no viene de la abundancia del corazón, sino que son cosas que yo las vi y las oí. Un pastor llegó no sé cuántos servidores, muy conocido, y una vez me dijo, hermano Richard, véngase, aquí lo esperamos en el ministerio. Bueno, ahí siempre ofrece el ministerio, yo aquí no le ofrezco nada, yo aquí le doy la palabra. Y me ofreció el ministerio. Miren, me dijo que hemos llegado a 120 servidores, pero yo le voy a decir esto, por la fe va a crecer. ¿Quiere que le diga algo? Esa iglesia se deshizo. ¿A dónde está la fe? ¿A dónde están los servidores? Eso no era fe, hermanos. Eso era vanagloria, ese es el orgullo del hombre. ¿A dónde está la fe allí? Esa fe no tiene nada que ver con la fe que estamos viendo de Abel. La fe de Abel estaba en Cristo Jesús por medio de un animalito. Ay, eso no me gusta, que no le gusta, pero esto le voy a estar dando. Ay, que esos volados no me gustan mucho. ¿A usted le gusta este mensaje? Está bien porque es palabra de ¿A Dios. usted le gusta? Todos van a decir que les gusta. Pero hay muchos que les gusta que les hablen de lo bonito. Yo no le voy a hablar lo bonito, le voy a hablar lo feo. Y esto para mí es bonito. Porque me enseña que debo poner la mirada en Cristo Jesús. Mi fe en la confianza en Cristo Jesús para salvación. Está escrito en la Biblia. Para salvación. Mire, hay personas, y yo se lo comentaba a varias personas esto. ¿Por qué hay tantos enfermos que cuando están bien no les detectan enfermedades? Aquí mando yo, papá, aquí soy yo el rey. Y cuando te están muriendo te detectan el SIDA, te detectan el cáncer. ¿A dónde está? Señor, dale otra oportunidad. Mire, que Dios tenga misericordia. Porque la enfermedad, le voy a decir algo, en la enfermedad sabe qué hace usted. Y son buenas las enfermedades. ¿Va a querer gustar las enfermedades? ¿Alguien diga aquí que le gustan? ¿Verdad que no? No. Pero ¿sabe que usted que a través de las enfermedades usted comienza a crecer y comienza a poner su confianza en Cristo Jesús y hace a un lado lo material y comienza a vivir por fe?
Yo admiro mucho a los ancianos que se están muriendo, que ahí andan, mire, yo como trabajo en hospitales, he conocido muchas personas que andan aquí con sus bolsitas. Pero ¿sabe que esa gente le transmite a uno esperanza? ¿Sabe por qué? Dicen ellos, voy a estar con el Padre, con el Eterno. Y supuestamente los llamados cristianos, entre virgoletas, cuando se enferman, abandonan la fe. Es que no estaban por fe, no creían en Dios. No tenían la mirada en su Salvador. Hay una hermana que hace poco conozco la situación de ella y yo le he visto llorar, hermanos. Le he visto llorar así, pero con dolor. Pero algo que a mí me enseña es que no abandona la fe. Y esos son los creyentes, los hijos de Dios. A mí, quiero decir algo. Yo soy de los que me gusta premiar a las personas que, aunque anden el pie quebrado, están adorando al Rey. Amén. Con el hígado de fuera, pero están adorando al Rey, a su Salvador, a Cristo Jesús. Hay algunos que una media cosita, yo no voy. No, hombre, hermanos. Una pequeña cosa le bota. Por eso yo sigo que hay con algunas personas muy groseras en decirles ciertas cosas. Son buenas las enfermedades, hermanos. Aunque me critiquen. Hay muchos críticos. Pero ¿sabe por qué? Bueno, porque a través de esa prueba, usted va a tener una confianza plena en Cristo Jesús. Y nada de lo material le va a interesar. Solamente Cristo. Vayan a hacer exámenes, hermanos. Esos dolorcitos que andan por allí no son a causa del viento. Ya son síntomas, ya vamos para viejos. Los pastores ya vamos para viejos, otros ya están viejos. Otros ya están cayendo los cascos. Las escuelas. A otros les están creciendo. Pero ¿sabe qué, hermano? Váyase a hacer los exámenes. Porque ahorita somos la mamá de Tarzán. Pero en enfermedad, yo he visto llorar a muchos y yo no quisiera verlos a ustedes también ahí. Y entonces, hermano Ricardo, Abel nos da una lección de fe. Su fe estaba ¿en quién, hermanos? En Cristo. ¿En dónde tiene que estar su fe? En Cristo. En Cristo. No, hermano Ricardo, era que no le hago. Pues esa tiene que ser usted, hermano. Ponga la fe en Cristo. Porque hay muchos que tienen otro argumento. Entonces, luego sigue diciendo, estamos en Hebreos 11:4. Esto que le estoy diciendo, hermanos, ¿alguien tiene esperanza ya de tener algo? Le voy a contar la fe. Esto es bien ridículo, hermano. Esto es bien ridículo. Fíjense que hace 11 años, cuando yo comencé a congregarme, comencé a servir al Señor. Bueno, nació en mi corazón, estamos en Hebreos 11:4. Comencé a sentir en mi corazón el servirme y el bautizarme. Bueno, a mí me explicaron el bautizo en 2 segundos. Nada que ver con lo que Dios me ha permitido aprender. Entonces, el tipo solo dijo, vaya, los que se van a bautizar tienen que saber que tienen que dar sus diezmos. Eso fue lo que anunció. ¿Y yo de dónde? Y me dijo un tipo ahí, ¿verdad? Le digo, ¿y qué es el diezmo? Le digo. Y ya me comentó él más o menos, me explicó el asunto. Y le digo, pero yo no tengo trabajo. ¿Y sabe qué me dijo? Por fe se tiene eso, me dijo. Pero ¿qué tal si yo tengo fe y no quiero trabajar? ¿Cómo voy a dar el diezmo? Soy un haragán, pues. Entonces este tipo me dijo, por fe. Y él que no le gustaba trabajar. Bueno, yo en ese tiempo no sabía tantas cosas de la lengua italiana. No le digo que no sé, ¿verdad? Pero estaba muy mal en muchos aspectos. Hermano, la fe no tiene que estar basada en esto. A mí no me presentaron a Cristo, que tenía que poner confianza en Cristo. Yo lo comencé a conocer por medio de la palabra, estudiando. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia de mí, tuvo misericordia de mí. Este tipo, este predicador,
hablaba de la fe. Y él dijo lo siguiente, miren, a la congregación, lo dijo así, ¿verdad? A la congregación. De tanto que dijo fe, una le salió, dijo, yo por fe digo aquí que todos son pastores. Digo, bueno, eso venía revelado por Dios. Porque todos son pastores, ¿verdad? Entre esos metidos salí yo. El último en abortivo nací yo, así dice el apóstol Pablo. Entonces dijo, hermanos, hay que orar por el otro local. Ya vimos uno que está por allí. Y comenzó a hablar. Y mire, y bájese. Y si usted tiene fe, ponga la mano. Y vi un montón de ridículos. No me salgo de aquí, pero mire, se bajaron del bus, del pullman, y le pusieron las manos a la pared. Yo pienso que era un cassette con la cinta masticada. Y el local nunca llegó, hermanos. Entonces, ¿dónde está la fe? Simple y sencillamente la respuesta bíblica. No era la voluntad de Dios. No era por fe. Porque malinterpretamos la palabra fe. Otra. Hace 4 o 5 años, aquí en Gorla nos invitaron a ver un local. Bueno, fuimos con el pastor y ahí andaba otro, un talibán, malacate, bueno, gran nadie, don Juan. Y este tipo, cuando llegó, nos presentaron el campanone. Bueno, capanone o campanone, corrijan. Capanone, corrijan. Llegamos y vemos el capanone grande, con los baños, con todo. Y bueno, muchos de ustedes ya conocen de quién estoy hablando. Y este tipo se para y me dice, huela Ricardo, aquí sí nos vamos a hacer los bigotes por la fe, viejo. Y yo, verdad, observándolo, yo no es tan fácil me tragaba lo que él me decía. Y me dijo, por la fe. Y este gran nadie, porque solo le gustaba estar viendo las faldas de la señora. Y yo, como yo lo observaba todo el ministerio que yo estaba, podía observar todo, oír todo. Y me dijo así, miren, yo voy a orar por fe, este local es nuestro. Hasta el día de ahora el tipo desapareció, el local nunca llegó. Pregunto, ¿tiene que ver algo eso con la fe? ¿Verdad que no? Hace poco alguien me dijo, por fe mi iglesia va a ser más grande. Bueno, esa es vanagloria, hermano. Esa es jactancia, orgullosos. No tiene nada que ver con la fe. El crecimiento lo da Cristo. Yo siempre he sido muy crítico en esto, a mi juicio, a mi criterio. Las iglesias pueden ser muy grandes, pueden ser 1000 personas, pero no todas son convertidas, no todas son creyentes. No todos creen. Por la misericordia de Dios ustedes crean. Por la misericordia de Dios. Le digo, gracias a Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? La fe no se basa en lo que yo voy a poner las manos. Si mira, hermano, si hablamos de imposición de manos, yo he orado también. Y cuando Dios me pone a poner las manos, hay sanidades también. No le digo que vengan a oírme por esto. Pero no lo hago por fe. Porque si a Dios le place, no va a sanar. Y si no le place, ¿qué? O sea, la fe, hermano, no tiene nada que ver. Porque Abel nos da la lección. La fe de Abel lo hizo por medio de un corderito. Y ese corderito representaba a Cristo, el Hijo de Dios. En Hebreos, siempre hay en Hebreos, no lo busquen. En Hebreos 11:6 existe la palabra galardonador. Y la palabra, por ejemplo, nosotros, ese es nuestro lema, el versículo que tenemos que lo usamos. Ese versículo habla de que así como Abel y así como Enoc, bueno, en este caso Abel, así como Abel se acercó por medio de un animalito, de este corderito, de este primogénito, se acercó a Dios. Entonces él creía que había para él, ¿qué cosa? Salvación. Hace poco yo conozco muchas historias y muchas cosas, hermano, que de verdad da un poco de tristeza decirlas, pero son verdades. Yo no voy a ocultar algo ni voy a inventarme algo. Hace poco una persona le detectaron una enfermedad y un hermano le dijo, por fe. Por fe. Resulta que la señora se murió.
Y ahora hay un problema. Los familiares de esta señora, preguntan, ¿qué pasó allí? Yo no puedo dar respuesta, hermano. Ahí no la puedo dar porque no tengo la respuesta yo. Lo que sí sé yo es que si yo muero, voy con Cristo. Porque esa es mi confianza en Cristo. Si yo muero, no sé usted. Porque hay algunos que dicen que ni ellos son seguros de salvarse. O sea, entonces no tienen la fe en Cristo Jesús. A saber en qué la tienen, conocen lo que hay en su corazón, saben lo que está en su corazón, pero no voy en contra de esto, hermano. Cada quien, ¿verdad?, sabe su vida como la tiene. Pero Abel es un hombre que nos da el ejemplo, nos da la lección de fe. Ahora, ¿en quién tiene que estar su fe, hermano? En el Señor Jesús. ¿En quién, hermanos? En el Señor Jesucristo. Más fuerte, ¿en quién, hermanos? En el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo. ¿Verdad que no tiene que estar la fe en su Hijo? ¿Verdad que la fe no tiene que estar en que su hijo va a ser un gran doctor? ¿Y si se le muere? ¿Dónde está su fe? Su fe tiene que estar en Cristo Jesús. Y se lo voy a repetir más. Por eso hay muchos hermanos que algunos me han preguntado, mira, hermano Ricardo, y esto, pues decir, miren, digo, lo siento, esto no es así. ¿Por qué no es así? Por eso a estos cultos nadie le gusta venir. Porque eso no lo quieren saber. Usted hábleles de éxito. Usted hábleles de prosperar, de cómo van a prosperar. Si Hebreos, lo que vimos el domingo pasado, Hebreos, vemos cómo sufrieron estos hombres. Fueron vituperados, fueron humillados, vivieron angustia. ¿Y usted cómo quiere vivir como rey? Viva como esto, aunque mire, Hebreos 12:40 y nota el versículo. Que Dios proveyó una cosa mejor, refiriéndose a Cristo, para que nosotros nos veamos perfeccionados. Hermano, mire, la fe, esas dos letritas, creencia total en Dios para salvación, tenía Abel. Y fíjense que Abel, cuando estaba viendo todo esto, en el libro de, ya les voy a decir en cuál libro. En el Evangelio de San Juan 1:29, busque conmigo. Evangelio de San Juan 1:29. Ahí vuelve a hablar el Cordero de Dios. San Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, hacia Juan, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pregunto, ¿quién es el Cordero? Jesús. Jesús. Y Abel lo presentó, ¿verdad? Ese corderito ya estaba representando a Cristo, hermano, proféticamente. ¿Verdad que va que eso usted dice, qué raro todo eso, ¿verdad, hermano? Sí, pero tienen que saberlo, hermano. Ay, que de todo esto, hermano, no le haga yo provecho. Sí, sabe que hay provecho. Eso tiene que entenderlo. Entonces, ya vamos a ir terminando, hermano. Hay una parte no lo metí aquí. ¿Dónde está? Bueno, lo perdí aquí en el punto este. El Cordero, Hijo de Dios, hermano. Por medio de un corderito, lo hizo Abel. ¿Y usted qué tiene que hacer? ¿Presentarlo? No. Creer. Creerlo. Génesis 4, vea lo que dice Génesis 4:10.
Génesis 4:10. Qué calor. Génesis 4:10. Encontró. Amén, hermano. Dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Cómo es eso? Que aún muerto, la voz, o sea, la fe de él aún habla. Qué tremendo ejemplo, hermanos. Usted debe morir creyendo en Cristo Jesús. No en sus bienes, en Cristo Jesús. Para salvación. Para salvación, hermano. Entonces, si nosotros comenzamos a ver esto, fíjense que en Mateo, ya le voy a decir en qué cita está. En Mateo 23:35, hallamos la respuesta de este versículo. Mateo 23:35. 23, Mateo 23, capítulo 35. Mire lo que dice. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa, refiriéndose a los que murieron creyendo con esa fe. Dice, la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, refiriéndose a los que mataron. Que sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. Hermano, la fe de Abel, pregunto, ¿sigue hablando aún? ¿Sí o no? Sí. Claro que sigue hablando. Porque es un ejemplo, es una lección que nosotros recibimos. En toda la Biblia, leyendo todos estos personajes, no encuentro que alguno haya puesto su fe en lo material. Y enfermo, debe seguir creyendo. Y si me sacan el páncreas, debe seguir creyendo, hermano. Y si me vuelan un pie, debe seguir creyendo, hermano. Y si me vuelan la mitad, debe seguir creyendo, hermano. ¿Qué significa eso? Que todo el tiempo, como creyente, si es que es creyente, debe creer en Cristo Jesús. Ese es fe, hermano. Amén. Eso es fe. Eso es fe, hermano. Quiero terminar con esto. Aquí en Abel casi no hay tanto más versículos de que hablar. Fíjense que voy a hacer una paráfrasis. Quiero explicarles qué es esto, ¿no? Una paráfrasis, según el diccionario Real Academia Española, lo define de esta manera, que es una explicación o una interpretación más amplia. O sea, lo voy a leer más amplio ahorita. Es amplio de un texto o la traducción libre, o sea, es la traducción de un verso. No de un verso, de un verso. Fíjense que yo le he dado los significados de hebreo. Vimos excelente, sacrificio, la fe, todo eso yo se los fui diciendo en hebreo. Y tomé todos los significados y lo comencé, esa es una paráfrasis, que lo comencé a preparar todo. Y déjenme leer lo que dice así, miren. Puso una confianza en Cristo por medio de un cordero. Esto hizo Abel. Por medio de un cordero para salvación. ¿Y cómo lo hizo para salvación? Acercándose hacia Dios con un corderito. ¿Y qué representa ese corderito? Representa un número más grande o muy grande. Ese corderito que él presentó es un número más grande. Y lo más grande ese era el cordero, apuntando a Cristo. Y luego dice, matando con un propósito. Bueno, ¿con cuál propósito mató Abel a ese animalito? Para estar cerca Del Señor. de Dios. Esa era su fe. Y luego sigue diciendo, porque Abel significa justo, santo, inocente. Cristo es justo, santo, inocente. ¿Verdad? Fíjense que ahí tengo unos versículos, no los vamos a ver. En Isaías 53:7, ahí habla también del cordero, habla de la oveja.
las características de Cristo. Entonces, y luego dice, declarando Dios sus ofrendas, o sea, diciendo Dios, sí, es verdad que por medio del sacrificio de Abel, o sea, dice, yo declaro que es verdad. Él lo afirma. Entonces, esto es fe. Eso que acabamos de leer. Confianza total en Dios. Abel tenía la confianza total en el Cordero, en el Hijo de Dios, para salvación. Y termino con esto, Hebreos 12:2. Aquí está la respuesta muy clara, hermano. Hebreos 12:2. La última. Quiero que todos lo leamos. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en quién, hermanos? En Jesús. ¿Qué presentó Abel, hermanos? El corderito. ¿Y quién era el corderito? Jesús. Abel la tenía en Jesús, ¿verdad? Entonces dice, puesto los ojos en Jesús, el autor. ¿Sabe qué es la palabra autor, verdad? Que el autor y consumador de la fe. Bueno, el autor y consumador de la fe. Ahí está. ¿Quién es el autor de la fe? Dios, Cristo. Jesús. ¿Y cómo? ¿Por qué es el autor? Porque Él fue el Cordero, el Hijo de Dios, el que fue crucificado. Hubo un derramamiento de sangre para que nosotros, por medio de ese derramamiento, ¿qué? Nos acercáramos a Él por medio de ese Cordero. Y eso, lo que Abel hizo por medio de ese animalito, eso estaba representando la muerte de Cristo. En aquel tiempo era por sacrificios. Se presentaban animalitos. Entonces, Él es el autor, hermano. Porque Él fue el autor que murió en la cruz. ¿Verdad que aquí no hablamos de todos sus bienes? ¿Dónde está su fe, verdad? La fe tiene que estar en Cristo Jesús, hermano. Amén. Su fe tiene que estar en Cristo Jesús. Y se lo voy a seguir repitiendo, hermano. Vamos quizás a pasar los 3 meses hablando de la fe de cada de estos personajes. Hoy ya vimos la fe de Abel. El próximo domingo vamos a ver la fe de Enoc. Vamos a ver la fe de Enoc. Y usted tiene que aprender de ellos, que fueron hombres que sufrieron, pero no abandonaron su fe, murieron creyendo en Cristo Jesús. Amén. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a su iglesia. Vamos a orar. Oremos.